tal, hermanos? Buenos días, qué bendición poder compartir con ustedes esta mañana. Y antes de comenzar, permítame platicarle, comentarle que este mes de octubre siempre se vuelve especial. Recuerda, es el aniversario de nuestra iglesia, siempre el mes de octubre para nosotros es un mes especial. Y estamos ya preparando la celebración de este 51 aniversario. Dios permite, si Dios nos permite, estaremos cumpliendo 51 años ya como iglesia. Posiblemente usted tiene muy poco aquí, pero la iglesia ha pasado por muchas situaciones, por muchas cosas, y una realidad es de que somos fruto de todos estos años, pastores que han estado antes que nosotros, hermanos, siervos de Dios que han trabajado dentro de la iglesia, y por eso vale la pena celebrar un aniversario más. Y entonces quiero invitarle a que en esta ocasión, en este mes, aparte las siguientes fechas, vamos por cuestiones de agenda y de nuestros invitado especial que tendremos, nos vamos a recorrer una semana. Vamos a celebrar del 19 de octubre al domingo 23 de octubre. Entonces, si no estoy mal, el 30 de octubre es exactamente la fecha de aniversario, pero en esta ocasión lo recorrimos una semana. Eso no nos afecta en nada porque el gozo sigue siendo el mismo, la celebración sigue siendo igual. Y entonces queremos invitarle a que, aparte estas fechas, el miércoles 19, queremos arrancar con una noche de adoración, de alabanza al Señor, de celebración por su fidelidad. Y entonces va a ser un culto especial de adoración. Y entonces le daremos más detalles conforme nos acerquemos a la fecha. Pero le cuento así muy rápido. El miércoles 19 tendremos esta tarde, esta noche de alabanza y adoración a nuestro Dios. Después, el jueves y el viernes tendremos dos conferencias. Estará visitándonos nuestro hermano Floriano Ramos. Él ha estado ya en algunas ocasiones con nosotros también, años atrás. Vuelve a acompañarnos en esta ocasión. Estaremos compartiendo acerca de la misión que tenemos como iglesia en estas dos conferencias de jueves y viernes. Y luego el sábado tendremos una actividad especial únicamente para matrimonios. También el hermano estará compartiendo un tema especial para matrimonios, y entonces ese sábado será especialmente para matrimonios. Luego el domingo 23 tendremos ya nuestros cultos de acción de gracias por nuestro aniversario, como comúnmente los tenemos en nuestros horarios normales. Y entonces, hermano, vaya apartando las fechas, por favor. Vaya marcándolo ahí en su agenda. Será una media semana de celebración como iglesia, de gratitud al Señor y de preparación y de crecimiento espiritual, sin lugar a dudas. Entonces, pues gracias a Dios, hermanos, llegamos a octubre. Como siempre se dice, el año va volando, ¿no es cierto? Cuando menos pensemos estaremos hablando de los cultos de Navidad. Entonces, pero en tanto que eso llega, ¿qué le parece si abrimos nuestras Biblias, hermanos, y meditamos en la palabra del Señor? Habla por favor su Biblia y en Marcos capítulo 12, los versículos del 28 en adelante estaré hablando un poco acerca de esto. Si se da cuenta, es el mismo pasaje que se estudió el domingo pasado. Gabriel compartía con nosotros este mensaje especial acerca de amar a Dios. Y sin lugar a dudas fue de bendición para mi vida. Espero que también para usted haya sido de bendición, porque al menos en lo personal me recordó que amar a Dios tiene que ver más que con un sentimiento, tiene que ver con una entrega. Y es lo que Dios está buscando, que le amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Y me pareció entonces que era un mensaje especial para mi vida en estos días. Y la gran pregunta era, ¿qué tanto amo a Dios? Espero que usted haya reflexionado también en estos días pasados, en esta semana, con esa pregunta. ¿Amo a Dios así? ¿Le amamos a Dios así? Pero luego sigue el pasaje y Jesús no solamente habla de este gran mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, sino que dice que el segundo es semejante. Ya habla acerca del prójimo. Dice, y el segundo mensaje, el segundo mandamiento especial que resume toda la ley, dice, es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Qué interesante, porque Jesús está hablando de amar a Dios, y eso lo puedo entender. Eso resumiría toda la ley, amar a Dios con todo el corazón, estoy de acuerdo. Pero luego Jesús dijo, y el segundo es semejante. En grado de importancia, Jesús puso el amar al prójimo al mismo nivel. Y entonces hoy quiero hablarte acerca de esto, acerca de amar al prójimo y esta conexión, amar a Dios y amar al prójimo, esa conexión que hay tan íntima, porque me parece que en ocasiones olvidamos este punto especial de cómo es que Dios quiere que tú y yo le amemos a Él, pero que sea un amor que pueda amar a otros. Y entonces pensaba en esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús está citando el Antiguo Testamento, está citando Levítico y le está diciendo a sus oyentes entonces, en esto se resume toda la ley, en esto es lo que se resume, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y yo creo que cuando pensamos en esto, es un mensaje que está a través de toda la Biblia, el amor al prójimo. Y me parece entonces que para Dios es importante este tema de cómo debiéramos amar a nuestro prójimo. Y el pasaje no necesita mucha explicación, simplemente lo podemos entender de entrada, ¿no? Ama a tu prójimo. Y la gran pregunta es, ¿y cómo lo amo? Como a ti mismo. Cualquier persona que sepa algo de Jesús, muy poco de la Biblia, conoce la regla de oro, ¿no es cierto? Allá en Lucas 6:31, Jesús explicó esta regla de oro. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Así de fácil. Trata a los demás como tú quieres que te traten. Es la famosa regla de oro que Jesús explicó. Y entonces, en medio de esto, me parece que tiene que ver mucho con las palabras de Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tiene que ver con esto, con la regla de oro. Trátalos como te gustarían que a ti te trataran. Y entonces quiero hablarte acerca de algunas ideas que venían a mi mente y algunas cosas que estuve meditando en esta semana acerca de esto. Y me parece que una de las primeras cosas que Jesús nos enseña con esto es que, ¿sabes? El amor de Dios es un amor práctico. Es un amor que va más allá simplemente con decir que le amamos. Tiene que haber con una acción. Y Jesús entonces otra vez está hablando de lo importante, de lo trascendente que es esto. Amar a Dios tiene que ver más con simplemente cantar, simplemente con una devoción personal, simplemente con un entusiasmo por Dios. Tiene que ver con una práctica. Y Jesús entonces dice, ama a tu prójimo. El apóstol Juan, allá en primera de Juan, en el capítulo 4, versículos 20-21, lo puso así. Dice el apóstol, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a quien no ha visto? Nosotros recibimos de él este mandamiento, dice el apóstol, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Se da cuenta de lo práctico del amor que Dios quiere que usted y yo tengamos? Y nuevamente no tiene mucha explicación, es muy lógico. El apóstol lo veía de esta forma. Nadie ha visto a Dios jamás, dice el apóstol. Nadie lo ha visto. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que nunca has visto y a tu hermano que lo ves, lo odias? No lo amas. Tal vez dejémoslo no en un odio, tal vez tú digas, no, yo no odio a nadie, pero la indiferencia del no me importa es también una falta de amor. Es su vida, que él haga lo que él quiera. Esa indiferencia es una falta de amor. Y entonces el apóstol llega a esta conclusión. Si amas a alguien que nunca has visto, ¿cómo no puedes amar a alguien que está a tu lado, que está ahí? Y lo pone el apóstol entonces a este nivel. Quien ama a Dios, quien dice amar a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Un amor práctico. El apóstol Pablo, allá en Romanos 13, en el versículo 8, nuevamente aborda este tema y simplemente es
esta idea de comunicarte que es un mensaje que está a través de toda la Biblia. El apóstol allá en Romanos 13, el versículo 8, dice: no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El apóstol otra vez está poniendo este mismo mensaje que Jesús está diciendo. Nota esto: quien ama a su prójimo ha cumplido la ley. Era muy interesante en el contexto que Jesús estaba hablando acerca de amar al prójimo y cómo estos dos mandamientos encerraban toda la ley, porque en el tiempo de Jesús los escribas y los fariseos habían creado cientos de mandamientos y de cosas que se tenían que cumplir. Dicen los historiadores que estos hombres religiosos crearon cientos de estos mandamientos. Tenían un mandamiento para cada día, al menos 365 mandamientos, uno para cada día. Y hacían sus divisiones. Había estos mandamientos tranquilos o que no eran tan importantes, y luego mandamientos más importantes que se tenían que cumplir. Era imposible que alguien en el mundo judío, de la religión judía, conociera todos los mandamientos que había. Al final era imposible. De los cientos, miles de mandamientos que había, que se tenían que cumplir, cosas como se tenían que hacer. Y entonces, por eso la pregunta de este escriba, de este fariseo, al preguntar: bueno, Jesús, ¿en qué se resume la ley? ¿En qué se resume? Tenía mucho sentido. Para ti y para mí simplemente lo cerramos a 10 mandamientos, pero nuevamente, imagina esto: una ley de cientos de mandamientos, de cientos de cosas por hacer. Guardar el día de reposo, que tu animal no trabajara ese día, que hasta ciertas horas hicieras ciertas cosas, otras cosas no los puedes hacer. Había mandamientos para todo. Y cuando Jesús entonces dice: en esto se resume la ley, ama a Dios con todo tu corazón, pero luego cuando añade: y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando el apóstol Pablo está diciendo: quien ama a su prójimo como a él mismo ha cumplido la ley, era algo que tenía un gran impacto. Lo que estos pasajes nos quieren decir es que al final, otra vez, amar a nuestro prójimo tiene algo de mucha importancia. Nuevamente, ¿sabes? Jesús estaba citando Levítico 19, el versículo 18. Y lo interesante aquí es que Dios desde el principio le enseñó a su pueblo a amar al prójimo. Allá en Levítico 19 dice: no te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Y luego cita estas palabras: ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Desde el principio Dios ha tenido un corazón por el débil, por el necesitado, por el que está en angustia. Tanto así que nuevamente Santiago, el apóstol, llega a una conclusión y dice: delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar al huérfano y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Lo que quiero comunicarte es que este es un mensaje importante. Amar a nuestro prójimo es algo trascendente, es algo que refleja el corazón de Dios como algo práctico. Y entonces cuando pensamos en esto y cómo Dios quiere que tú y yo mostremos nuestro amor por Él, lo hace de una manera práctica. Este es el punto. Mira, me parece que muchas veces nos encerramos en nosotros mismos diciendo que amamos a Dios y nos olvidamos de nuestro prójimo. Nos olvidamos del que está afuera. Y podemos tener una actitud bien religiosa y una actitud muy de religión finalmente, decir: no, yo amo a Dios y yo ningún domingo falto y estoy en la iglesia. Pero nuevamente tenemos una gran indiferencia por los que están en necesidad. Y Jesús ha dicho: sabes, mira, si quisiera hacer y cumplir una religión pura y sin mancha, ve al que está en necesidad. Ve a aquel que está en necesidad. La semana pasada no estuve aquí porque estaba
en un curso de adopción. Como familia hemos comenzado este camino para convertirnos no solamente en una familia de acogida, sino ser una familia también lista para, si en algún momento Dios provee a alguien para adoptar, poder estar preparados para eso. Y era bien extraño para mí, domingo en la mañana, 10 de la mañana, estar en otro lugar y no en la iglesia. Y si usted creció como yo en la iglesia, no venir un domingo se siente raro. Nos sentíamos raro. Estaba rodeado de gente que obviamente no tiene una relación con Dios, pero tienen un gran amor y un gran corazón por los que están en necesidad. Y ellos mismos tienen una gran necesidad. Escuché personas en pleno duelo diciendo: este año perdí a un hermano, perdí a mi padre y a un hijo. Pero están ahí buscando adoptar a alguien, diciendo: queremos ayudar a alguien más que esté en necesidad. Vi personas mayores, jubiladas, matrimonios, y cuando hablamos con ellos, ellos decían: queremos ayudar a adolescentes y queremos llevarnos a nuestra casa a un grupo de hermanos adolescentes y ayudarles y bendecir sus vidas. Y era increíble para mí. Pero luego la gran pregunta es: ¿y dónde está la iglesia del Señor? ¿Dónde estamos tú y yo, los hijos de Dios? Qué bien. La mayoría de nosotros estábamos en el templo, adorando a un Dios que decimos amar. Y no estoy diciendo que todos nos tenemos que convertir en familias adoptivas, pero quisiera comunicarte este punto. Mientras seguía pensando en esto de amar al prójimo, ¿y dónde están las familias? Como ustedes saben, al menos una vez al mes salgo y predico acerca de ser familias de acogida. Y gracias a Dios ya hay más de 100 familias de acogimiento. Un 90% son familias de iglesia, son familias de creyentes. Pero sigue haciendo falta. Sigue haciendo mucha falta. Y eso es simplemente un grupo de personas vulneradas, los huérfanos. Pensemos en los adictos, pensemos en los que no tienen casa, pensemos en los que están en gran necesidad porque han inmigrado y están aquí en nuestra ciudad. ¿Dónde están los que dicen amar a Dios? ¿Dónde estamos, iglesia? Jesús dijo: es tan importante como amar a Dios con todo tu corazón. Es tan importante como amar al prójimo como a ti mismo. Cuando pensamos entonces en cómo debemos amarlos, les decía, es muy sencillo. La regla de oro lo explica. ¿Cómo quisieras que te amaran? Si estuvieras en una gran necesidad, ¿cómo te gustaría que alguien te atendiera y te tratara? Cuando pasamos por tiempos de prueba y necesidad, de tristeza, ¿cómo te gustaría que alguien te acompañara, te abrazara, estuviera contigo? Bueno, de la misma manera debiéramos amar nosotros a nuestro prójimo. Nuevamente, mira, muchas veces en medio de la gran bendición que tenemos de parte de Dios para nuestras vidas, el que no nos falte nada, el tenerlo todo, muchas veces nos puede alejar de la gente en necesidad. Por la gracia de Dios, creo que la mayoría de nosotros no hemos sentido hambre, pero hay gente que lo siente y lo experimenta todos los días. Y si tú y yo tuviéramos una experiencia como esa, ¿cómo esperarías? ¿Qué esperarías que la gente hiciera por ti? Mira, por lo general, nuestra cultura tan humanista, tan egoísta,
tendemos a juzgar. Y pensamos que la gente que está en la calle está ahí porque quiere. Yo lo he dicho tantas veces. Pues que se ponga a trabajar, se ve fuerte. Y están ahí porque no quieren salir de ahí, pero ¿quién sabe? Otra vez, a mí no me gustaría que me juzgaran en medio de una necesidad. Porque la gran pregunta sería para alguien que actúa como yo en un semáforo y veo a alguien que está limpiando el vidrio y lo veo con fuerza y con juventud, y yo mismo digo, pues que se vaya a la maquila a trabajar. Todos lados veo que están solicitando gente. Ahora que estábamos trabajando con el café, no conseguíamos quien trabajara en el café. Hay trabajo, decía yo. Están ahí porque quieren. Pero luego la gran pregunta es, bueno, ¿ya te acercaste? ¿Sabes la situación? ¿Conoces por qué está ahí? Y tal vez tuviera razón, está ahí porque quiere, pero al menos debiéramos dar el primer paso de acercarnos, escuchar y ver antes que juzgar. Simplemente como te gustaría que a ti te trataran. Simplemente como quisieras que a ti te trataran. ¿Cómo te gustaría que te trataran cuando te equivocas y tomaste una mala decisión y esa mala decisión te acarreó consecuencias que te trajo una situación difícil en la vida? ¿Cómo te gustaría que te trataran? Si me preguntas a mí, me encantaría que me trataran con gracia y con misericordia. Pero nuevamente a veces no mostramos ese amor y mostramos un amor no como nos gustaría que nos trataran, sino partimos desde el punto de juzgar al otro. Es decir, no, pues lo hizo y se equivocó y tomó una mala decisión, se endeudó y ¿cómo no iba a saber que las tarjetas de crédito iban a hacer eso? Otra vez. Es cierto, muchas veces nos encontramos en necesidades y en situaciones difíciles porque nosotros mismos nos metimos en eso. Pero otra vez la gran pregunta es, ¿cómo te gustaría que te trataran? Repito, a mí me encantaría que me trataran con gracia. Sí, que me llamaran la atención. Sí, que me dijeran, hermano, pues estás tomando muy malas decisiones. Déjame te enseño cómo hacerlo. Te voy a animar a que no lo vuelvas a hacer y vamos a salir de esto y te voy a acompañar. Es lo que a mí me encantaría, cómo me trataran. Y estoy seguro que a ti también. ¿Cómo amar a nuestros prójimos? ¿Cómo amarlos? Simple y sencillamente, ¿cómo te gustaría que te trataran? Pero luego, sabes, sé que hay mucha gente que está en necesidad. Pero cuando pensamos en el prójimo, cuando nos preguntamos quién es nuestro prójimo, hay muchas versiones acerca de esto y muchas respuestas a quién es nuestro prójimo. Algunos dicen el prójimo viene de próximo, el que está más próximo a ti, ese es tu prójimo, el que está más cerca. Leí un autor y dijo, el que tienes enfrente, ese es tu prójimo, el que está delante de ti, ese es tu prójimo. Y entonces sé que hay mucha gente en necesidad allá afuera. Pero luego Dios traía a mi mente a mi prójimo, mi esposa, mi hija, mis compañeros de trabajo, mis vecinos. Son los que tengo, es la gente que tengo cerca. Y sí, hay gente que está sin casa y puede estar más cerca de lo que nos imaginamos, pero el próximo, más próximo, son los que tenemos aquí junto con nosotros. Nuestros hermanos en la fe, quien vemos cada semana, ese es nuestro prójimo. Nuevamente, tu esposo, tu esposa, quien duermes con ella, quien estás con ella, ella es tu prójimo. Y la instrucción es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y me doy cuenta que aún sigo luchando con ese egoísmo porque muchas veces estoy pensando primero en mí
que en mi prójimo, que es mi esposa, o en mi prójimo, que es mi hija. Y estoy pensando en mí, en mi tiempo, en mis necesidades, en mis logros, en lo que yo quiero hacer, disfrazado de un buen padre, responsable y trabajador. Y no estoy pensando en las necesidades de mi hija, del tiempo que necesito pasar con ella. Y tal vez te pase lo mismo. Tus hijos son tus prójimos. Tienen necesidades y tienen cosas. Y nuevamente es, ámalos como a ti mismo. ¿Quieres ser exitoso en el trabajo como padre? ¿Quieres alcanzar grandes metas? ¡Qué bueno! Amar como te amas a ti mismo sería, voy a invertir tiempo en la vida de mi esposa para que alcance sus sueños. En mis hijos, en mis hermanos en la fe. Imagina lo diferente que serían nuestras familias si todos tuviéramos esto en mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ellos son nuestros prójimos. Ellos son los más próximos a nuestra vida y a veces los más olvidados. Y nuevamente a veces cometemos el gran error de preocuparnos por aquellos que están en necesidad y olvidar a los que están en casa. Ama a tu prójimo. Hermano, amar a nuestros prójimos es un reflejo de nuestro amor por Dios. ¿Y sabes por qué? Cuando pienso por qué Dios quiere que amemos a nuestro prójimo, porque es un reflejo de lo que Él es. Cuando tú y yo amamos así, estamos reflejando el carácter de Dios. Porque déjame recordarte que no hay ninguna otra persona que te ame más que Dios. Y Dios es un Dios que nos ha amado a ti y a mí de una forma bien práctica. Él no solamente dijo que nos amaba, Él fue a una cruz, sufrió el oprobio, el dolor, derramó su sangre, entregó su vida, renunció a lo que Él era, ese Dios santo, grande que Él era. Renunció a eso para convertirse en un hombre, estar a nuestro nivel, para que simplemente tú y yo entendiéramos cuánto nos ama. Un amor práctico. Ningún otro Dios en el mundo, en la historia de la humanidad, ha mostrado ese amor tan práctico. Y que no se quedó ahí en una cruz, sino que resucitó, se levantó. Y sabes, dice la palabra de Dios que sus bendiciones, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y no hay un día que tú y yo no tengamos una bendición de Dios como ese amor práctico para ti y para mí. Dios hablándonos y diciéndonos, te amo, estoy haciendo algo por ti. Dios es ese Dios que no habla de dientes para afuera, sino que muestra un amor práctico. Y su amor trasciende otra vez a un simple sentimiento y va a una acción. Es un amor de un Dios próximo, de un Dios que está cerca, un Dios que nunca nos abandona. No es el amor de un Dios allá lejano, sentado en un escritorio como algunos lo imaginan, ordenando el universo y el mundo, sino que es un Dios personal, que nos ve a ti y a mí como su prójimo. Somos lo más cercano a su corazón. Déjame recordarte eso, mi querido hermano. Eres lo más cercano al corazón de Dios, en tanto que Él te ama con un amor incondicional, inigualable, inagotable, un amor que no se termina, un amor otra vez que no tiene una condición para que sea dado, un amor que siempre estará ahí. Por eso Dios quiere que tú y yo amemos a nuestro prójimo como decimos amarlo a Él. Mira, la lección para mí en estos días tenía que ver con eso. ¿Qué tanto amo a Dios? ¿Cuánto es mi amor por Dios? Y la respuesta era lo mismo que ames a tu prójimo. Lo mismo que sientas por tu prójimo. Es un buen termómetro, ¿no?
al que sí vemos, al que sí está cerca. Y me di cuenta que todavía hay mucho en mi corazón y que soy muy indiferente para mi prójimo. Y mi oración era entonces: Dios, digo amarte, quiero amarte, ayúdame a amar a mi prójimo, porque no es algo que esté en mí. Sabes, en ti y en mí no tenemos la capacidad de amar, pero en medio de una relación íntima, personal, cercana con Dios, tú y yo podemos estar conectados a la misma fuente del amor para dar amor a aquel que está cerca de nosotros. Quiero invitarte a que pienses entonces en esto. Si amar al prójimo es tan importante como amar a Dios y son semejantes, y si amando al prójimo cumplimos toda la ley, creo que vale la pena preguntarnos: ¿qué es lo que tengo que trabajar para amar a nuestro prójimo? Comienza por aquellos que están en casa. Comienza por mostrar ese amor como a ti mismo, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, a aquellos que están bien cerca de ti. Y ya sobre la marcha veremos qué hacemos con el huérfano, con el indigente, con el que viene de otro país, el inmigrante. Ya veremos qué haremos como iglesia para eso, pero ¿qué te parece si esta semana nos tomamos el reto de decir: Dios, quiero amar a mi prójimo como a mí mismo? El que está más cerca de mí, quiero amarlo como yo quisiera que me amaran. Si estás casado, haz este ejercicio. ¿Cómo te gustaría que te despertaran en la mañana? ¿Con una buena taza de café a un lado? Bueno, levántate tú y haz eso. Como ámalo como a ti mismo. ¿Cómo te gustaría que te trataran, que te hablaran? Si eres un hijo, tienes una relación todavía con tus padres, ¿cómo te gustaría que tus padres te mostraran afecto y amor? Me encantaría que me comprendieran y que no me juzgaran. Bueno, comienza por hacer eso. No juzgues, comprende. Estoy seguro que en medio de esto habrá bendición, no solamente en nuestras familias, sino en nuestra iglesia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Una regla de oro extraordinaria, y ojalá como iglesia podamos aprenderlo y ser distintos en medio de eso. Y que nuestro amor por nuestro Dios, por nuestro Señor, no se limite a una alabanza el domingo en la mañana, no se limite a una oración, sino que tenga un aspecto práctico de amor por el otro. ¿Qué les parece si oramos? Dios, cuánto te necesitamos, Señor, y cuánto anhelamos, Dios, sentir, conocer, experimentar tu amor en nuestras vidas. Dios, queremos que todo ese amor que decimos tenerte pueda estar reflejado, Señor, en un amor para nuestros prójimos. Que todo ese amor, Señor, que decimos que te tenemos a ti, Señor, y que representamos, Señor, a veces haciendo cosas, viniendo a un culto, dando nuestro dinero, que son esas respuestas a ese amor que tú nos tienes y que son perfectas, que están bien, que queremos seguir haciendo, pero Padre, que ese amor, Señor, que te decimos tener pueda trascender a algo muy, muy práctico, que podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que podamos, Dios, mostrar ese amor, porque al final, Señor, yo sé que es lo que tú quieres, Señor, que tu iglesia, que cada uno de nosotros seamos tus brazos, seamos tus manos, Señor, que muestran amor, que extienden bendición, Señor, a aquellos que tenemos cerca. Padre, otra vez gracias por tu amor incondicional por nosotros. No lo merecemos, Dios. No merecemos ni una pizca, Señor, de tu atención, menos de tu amor. Pero gracias, Dios, porque nos has amado, Señor. Nos has
mostrado un amor, Señor, no temporal, un amor eterno, Señor, incondicional. Padre, gracias por ese amor tan grande para nosotros, que podamos ser un canal de ese amor para aquellos que tenemos más cerca, comenzando por nuestras casas, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, y que en medio de eso, Señor, tu nombre sea glorificado. Te amamos pues, Señor, y agradecemos tu palabra. En Cristo Jesús oro. Amén. Dios les bendiga, hermanos.